La dedicación de Luciana, una enfermera empática y profesional. Luciana Salgado había pasado toda la mañana revisando el historial clínico de sus pacientes y organizando los apuntes que guardaba en un pequeño cuaderno. Llevaba 10 años ejerciendo como enfermera y siempre se había caracterizado por su empatía y profesionalismo. A sus 35 años, podía afirmar que había atendido casos de diversa índole, desde cuidados postoperatorios hasta atenciones paliativas a domicilio. Aquella tarde, estaba sentada en el diminuto escritorio de su apartamento, ordenando facturas de medicamentos y revisando su agenda para la semana siguiente, cuando el sonido de su teléfono fijo interrumpió el silencio. Suponía que podría tratarse de algún familiar de sus pacientes o tal vez de un hospital solicitando un reemplazo de emergencia. Sin embargo, al descolgar, la sorprendió escuchar la voz firme y educada de un desconocido. «Buenas tardes, señorita Salgado. Mi nombre es Felipe Navarro y la llamo en representación de mi familia. Necesitamos discutir una propuesta de trabajo que quizás sea de su interés». Luciana tardó unos segundos en reaccionar. Rara vez recibía llamados para ofertas laborales directas, menos aún de personas que no formaban parte de su círculo habitual. «Buenas tardes, señor Navarro. ¿En qué podría ayudarle?» «Verá, mi padre, don Julián Navarro, se encuentra en un estado de salud muy delicado. Los médicos lo diagnostican como vegetativo, aunque todavía se requieren cuidados constantes. Mi familia y yo buscamos a alguien con experiencia para que lo atienda en su propia residencia. Necesitamos un cuidado permanente, las 24 horas del día». Luciana guardó silencio unos instantes. Cuidar a un paciente en aparente estado vegetativo implicaba una dedicación absoluta, lo que equivalía a dejar de lado cualquier otro compromiso. Era consciente de que casos así conllevaban una gran responsabilidad, tanto emocional como física. «Lo siento mucho por la situación de su padre. ¿Podría explicarme en qué consiste exactamente la asistencia que necesitan?», preguntó ella, intentando recabar la mayor cantidad de detalles. «Don Julián requiere alimentación especializada, supervisión de constantes vitales, higiene diaria y la administración puntual de medicamentos. Nuestra familia ha estado turnándose para cuidarlo, pero la situación se nos ha vuelto insostenible. Necesitamos una enfermera con experiencia que pueda instalarse en la residencia y asumir todos estos cuidados sin interrupción». Luciana anotó algunos datos en su libreta. Desde el principio, el caso se oía complejo, pero al mismo tiempo podría representar un desafío profesional interesante. «¿Por cuánto tiempo necesitarían mis servicios, señor Navarro?». «De manera indefinida. Mi padre tiene 82 años, y lamentablemente, no muestra signos de mejoría. Queremos a alguien que viva en la casa y se convierta en su cuidadora principal», explicó Felipe con una voz que denotaba cierta urgencia. «Entiendo», respondió Luciana, mordiéndose el labio inferior. Mudarse al hogar del paciente y dejar todo atrás no era algo que soliera hacer. Sin embargo, había algo en el tono del hombre que la incitaba a no descartar la oferta. «¿Podría decirme qué remuneración ofrecen?». «Deseamos que don Julián reciba la mejor atención posible. Para garantizarlo, estamos dispuestos a pagar una suma mensual de $5,000. Además, cubriríamos la estadía, la alimentación y cualquier otro gasto relacionado con su permanencia en la casa». Luciana casi dejó caer el bolígrafo de la impresión. $5,000 mensuales era mucho más de lo que percibía atendiendo a varios pacientes por cuenta propia. Era un sueldo sumamente generoso, más que duplicaba sus ingresos regulares. Pero la generosidad extrema siempre le provocaba cautela. «Es una propuesta muy atractiva», admitió. «¿Hay alguna razón en particular por la que estén dispuestos a pagar tanto?». Felipe guardó un leve silencio. «Mi hermana Silvana y yo no podemos ocuparnos personalmente de mi padre todo el tiempo. Nuestras familias y trabajos nos exigen demasiado. Pero queremos que él esté en las mejores manos. Preferimos no escatimar en gastos si eso significa que recibirá la atención y el afecto que necesita». El argumento no terminaba de disipar las dudas de Luciana,
aunque tampoco podía culparlos, muchas familias adineradas optaban por soluciones costosas con tal de garantizar cuidados de calidad. De acuerdo, dijo ella, luego de anotar algo más en su libreta. Permítame meditarlo un poco. Si decido aceptar, ¿cuándo necesitarían que empiece? Cuanto antes, señorita Salgado. Mi padre requiere supervisión constante y la enfermera que lo atiende en estos momentos solo puede quedarse unos días más. Le agradecería que me diera una respuesta en un par de días. Está bien, señor Navarro. Me pondré en contacto con usted a la brevedad. Gracias por la llamada. Quedo pendiente de su decisión, se despidió Felipe, antes de que Luciana colgara. Luciana se quedó contemplando el teléfono, con el corazón palpitando. $5.000 mensuales y todos los gastos cubiertos eran una tentación enorme. Pero la situación le parecía inquietante. ¿Por qué tanto interés en que se instalara tan rápido? ¿Podría haber algo más detrás de la prisa? Con todo, no podía ignorar el ofrecimiento. Disponía de la experiencia requerida, de aceptarlo, podría ahorrar para futuros planes. Esa noche, mientras cenaba, reflexionó, si lo que contaban era cierto y el anciano necesitaba cuidados integrales, la carga de trabajo sería grande, pero la compensación económica también lo era. A la mañana siguiente, Luciana se informó sobre la familia Navarro de manera discreta. Preguntó en su red de contactos y no recibió noticias alarmantes. Se trataba de una familia con una larga trayectoria empresarial, gente acaudalada, muy reservada. No había escándalos conocidos ni acusaciones en su contra. 2 días después, decidió aceptar. Mandó un correo electrónico al señor Navarro con la confirmación y solicitó la dirección de la residencia, detalles adicionales del estado del paciente y cualquier otro dato pertinente. La respuesta llegó pronto. La familia Navarro vivía en un barrio exclusivo a las afueras de la ciudad de Santa Lodia, en una mansión rodeada de jardines. Adjuntaban el historial médico de don Julián, donde se explicaba su condición. Un accidente cerebrovascular severo lo había dejado, según los reportes, en estado vegetativo desde hacía 5 años. Requería ayuda en prácticamente todas las áreas de su vida diaria. Aunque el informe era muy completo, Luciana notó que no había señal alguna de complicaciones secundarias. Aún así, lo tomó con la cautela necesaria. Cada cuerpo reaccionaba de forma distinta a ese tipo de dolencias. Tras dejar en orden sus compromisos actuales, Luciana empacó sus cosas y se trasladó en taxi hasta la imponente residencia Navarro un lunes por la mañana. La mansión era un edificio elegante de 2 pisos, con una gran reja de hierro al frente. Un mayordomo la recibió y llevó sus maletas mientras la guiaba a través de un jardín con fuentes y estatuas. Por dentro, la casa era aún más impresionante. Amplios pasillos, decoraciones de mármol y candelabros antiguos. Bienvenida, señorita Salgado, dijo el mayordomo con cortesía. El señor Felipe y la señorita Silvana la recibirán en el despacho principal en unos minutos. Luciana le agradeció, tomándose un tiempo para observar un enorme cuadro familiar en la pared. Reconoció el rostro de Felipe, un hombre de unos 40 años, de expresión seria. A su lado, una mujer de cabello oscuro, seguramente Silvana, y en el centro un hombre mayor, de porte distinguido. Debe de ser don Julián, pensó. Poco después, se encontró en un despacho donde la esperaban Felipe y Silvana. Ambos vestían con elegancia y mostraban semblante preocupado. Gracias por venir tan pronto, señorita Salgado, saludó Felipe, estrechando su mano. Esta es mi hermana Silvana. Un gusto, dijo Silvana, aunque sus ojos reflejaban un dejo de tensión. Aquello no pasó desapercibido para Luciana. El gusto es mío, respondió la enfermera, intentando mostrarse amable. ¿Dónde se encuentra don Julián? En su habitación, en la planta baja, explicó Silvana. Intentamos que se le facilite el acceso a las áreas comunes y evitar subir escaleras. Sin embargo, lleva años casi sin moverse. Me gustaría verlo de inmediato, si les parece. Por supuesto, asintió Felipe. Lo guiaré hasta allá. El hijo la condujo a una amplia habitación,
repleta de equipos médicos y monitores. En el centro, sobre una cama articulada, yacía un hombre de avanzada edad, con el rostro pálido y demacrado. Parecía dormitar, conectado a sondas y aparatos que vigilaban sus signos vitales. «Aquí está mi padre», murmuró Felipe. «Como puede ver, depende completamente de la ayuda externa». Luciana se aproximó con cuidado y lo examinó. A primera vista, parecía inerte, la respiración era suave pero rítmica. Revisó la sonda de alimentación, la vía intravenosa y la posición para evitar escaras. Todo lucía en orden. «Buenos días, don Julián», dijo en voz baja. «Soy Luciana Salgado, su nueva enfermera. Espero poder ayudarlo». Por supuesto, no esperaba respuesta. Sin embargo, en un gesto que la sorprendió, el anciano entreabrió los ojos ligeramente. Luciana supuso que podía tratarse de un reflejo involuntario. No era raro que algunos pacientes en estado vegetativo mostraran reacciones espasmódicas. Felipe y Silvana intercambiaron miradas. Luego, Silvana propuso que Luciana se instalara y descansara un poco antes de explicarle más detalles de la rutina. La enfermera aceptó, interpretando que los hermanos deseaban hablar a solas. Más tarde, revisó la habitación que le asignaron, un espacio discreto pero cómodo, con vista a un pequeño patio interior. Esa misma tarde, Luciana empezó a familiarizarse con la rutina de don Julián, la hora de la alimentación por sonda, los ejercicios de movilización pasiva para evitar atrofias musculares, la higiene diaria y las mediciones de signos vitales. También mantuvo una conversación con los hermanos Navarro sobre el suministro de medicamentos y la organización del presupuesto de cuidados. La noche transcurrió con tranquilidad hasta que, al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Luciana estaba revisando las constantes de don Julián cuando notó que él la observaba con ojos abiertos. Pensó que era otra reacción involuntaria, pero se llevó una enorme sorpresa al escuchar un murmullo casi inaudible: «Usted es Luciana». Luciana creyó haberlo imaginado, pero el anciano volvió a mover los labios. «Señor», soltó ella con la voz temblorosa, acercándose para escuchar mejor. «Te estaba esperando», alcanzó a decir don Julián. Su voz era áspera, casi irreconocible por la falta de uso, pero denotaba un esfuerzo consciente. La enfermera sintió un vuelco en el corazón. ¿Cómo era posible? El historial indicaba un estado vegetativo de varios años. La mirada de don Julián se clavó en la suya, y aunque lucía frágil, parecía increíblemente lúcido. «Por favor, no se altere. Voy a comprobar sus signos vitales», dijo Luciana con la respiración acelerada. Empezó a tomarle el pulso, a chequear la presión. Al tacto, notó que le apretaba levemente la mano. «Ayúdeme», musitó el anciano, con la desesperación reflejada en sus ojos. Una oleada de preguntas surgió en la mente de Luciana. ¿Por qué estaba fingiendo un estado vegetativo? ¿O acaso lo habían diagnosticado mal? ¿Qué clase de situación se estaba gestando en esa casa? El misterio de don Julián, un milagro inesperado. Intrigada, la enfermera esperó a que Felipe y Silvana se marcharan esa tarde, pretextando que haría guardia nocturna en la habitación de don Julián. Cuando finalmente se quedaron solos, volvió a acercarse con cautela. «Don Julián, ¿puede oírme?», susurró, temiendo cualquier sorpresa. El anciano abrió los ojos de nuevo, con esfuerzo. «Luciana», murmuró. «Gracias por venir. ¿Cómo es posible que hable así? Según los informes, usted se encontraba en un estado vegetativo. ¿Hay algún error?». Don Julián parpadeó con lentitud, como si necesitara reunir energías para responder. «No hay error. Los médicos creen que sigo en coma. He fingido durante meses». El anciano se detuvo a toser levemente, y Luciana le llevó una toalla para limpiar la comisura de sus labios. «¿Por qué ha fingido algo así?», preguntó ella, asombrada.
porque mis hijos quieren asesinarme. La declaración cayó como un balde de agua fría, y Luciana sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Cómo dice, don Julián? Eso no puede ser. Felipe y Silvana, continuó él, con voz ronca. Han estado planeando librarse de mí para quedarse con mi herencia. Creen que no puedo moverme, ni comunicarme. La enfermera lo miró atónita. De repente, los detalles encajaban, el elevado salario, la insistencia en que alguien asumiera el cuidado de inmediato, la aparente indiferencia de los hermanos. Pero, ¿hasta qué punto llegaba la maldad que describía el anciano? Necesito pruebas, don Julián, balbuceó Luciana, tratando de mantener la calma. No puedo acusar a sus hijos sin fundamentos. Él asintió, dejando ver en su mirada un brillo de dolor. Lo sé. Por eso te pedí que vinieras. Necesito tu ayuda para desenmascararlos y salvar mi vida. Luciana cerró los ojos un momento, asimilando la gravedad de lo que implicaba la situación. Se había convertido, de la noche a la mañana, en la única confidente de un hombre que supuestamente estaba en coma, mientras sus propios hijos urdían un plan siniestro para matarlo. Está bien, don Julián. Cuénteme qué ha visto u oído. Trataré de ayudarlo, pero debemos ser muy cautelosos, respondió, intentando que su voz no temblara. El anciano asintió con lentitud, y entre pausas y toses, comenzó a relatar fragmentos de conversaciones que había escuchado de Felipe y Silvana. Mencionó pagos extraños, cuentas bancarias y la intención de cambiar el testamento para controlar toda la fortuna. Esa noche, Luciana casi no pudo dormir, ya que su mente daba vueltas a todo lo que el anciano le había confiado. A la mañana siguiente, se levantó con un plan incipiente: fingir normalidad, recabar pruebas y proteger a don Julián a toda costa. Los días siguientes fueron extraños, pues cada vez que los hermanos visitaban a su padre, Luciana debía simular que éste permanecía inconsciente, mientras se mantenía alerta ante cualquier detalle. Descubrió que Silvana era más intranquila que Felipe, ya que a menudo hablaban en un despacho en susurros, con frases como «no podemos permitir que viva más tiempo» o «asegúrate de que la enfermera no note nada». Una tarde, Luciana decidió espiar más de cerca, se quedó tras la puerta y escuchó cómo Felipe comentaba que era hora de acelerar el proceso y Silvana preguntaba si tenían listo el método para que no parezca un homicidio. Conteniendo la respiración, grabó parte de la conversación en su teléfono, y al oír pasos, se escabulló sin ser descubierta. Esa misma noche, le contó a don Julián lo que había registrado. El anciano la miró con resignación y dijo: «Han perdido toda la humanidad. Hija, gracias por creerme. Necesitamos exponerlos, o me matarán». Luciana trazó un plan: recabar más evidencias y luego contactar a la policía, mientras don Julián fingiría el coma hasta tener pruebas contundentes. Por su parte, ella revisó los correos en la computadora de Felipe y encontró mensajes sobre cambios en pólizas de seguro y movimientos de grandes sumas de dinero. Cada hallazgo reforzaba las acusaciones de don Julián, y Luciana tomó fotografías y archivó correos comprometedores. Finalmente, una noche escuchó a Silvana quejarse de que tener a papá vivo retrasaba sus planes de mudarse a Europa, mientras Felipe la tranquilizaba, afirmando que la enfermera podría unirse al plan o ser apartada si se entrometía. Con el temor a flor de piel, Luciana decidió que no podían esperar más. Al día siguiente, se reunió con un oficial de la policía de Santa Lodia, y, tras entregar copias de grabaciones y correos, se dio inicio a la exposición de la verdad que, días después, culminaría con la detención de Felipe y Silvana y el inicio de una nueva vida para don Julián y para ella, consolidada en la creación de la clínica Nuevo Amanecer, en honor a un legado de bondad y esperanza.